Muy Pues les quiero comentar, efectivamente, tenemos una cuestión con ustedes, es de felicitarlos. Definitivamente no, yo por lo menos no logro comprender en qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, o se organizan bien, o efectivamente sí se ponen ustedes la mano en la conciencia, por ser tal vez la segunda hora es un poco más factible, o no sé, compañero. Pero les quiero comentar, de los 205 alumnos que tenemos asignados, 197 tienen su evaluación. Entonces, muy brevemente, compañeros, les explico. Para los compañeritos que no pudieron sustentar su evaluación de primera evaluación correspondiente al ciclo electivo 2023, Derecho Penal 1, por favor, la próxima semana vamos a estar trasladando la evaluación. Por ello, mis amigos, les pido, por favor, ustedes que no se evaluaron, puedan llenar el formulario que el día jueves les voy a estar compartiendo. ¿Oyeron? Entonces, solamente me hacen el favor de adjuntar la cartita que efectivamente es de circunstancia médica o laboral o de alguna manera, por cuestión en que ustedes no pudieron haber realizado la evaluación, no la puedan trasladar. ¿Oyeron? Llenen ese formulario. El formulario lo va a estar cerrando el día lunes, a efecto de que tengan ustedes el tiempecito entre el día viernes, sábado y domingo para poder llenarlo y parte del día lunes para que puedan enviar toda esa justificación. ¿Oyeron? Entonces, les quiero comentar. Así muy brevemente, en esta sección tenemos una media tentativamente de entre 24 y 26. Les fue bastante bien de las tres secciones que nosotros tenemos con el doctor y hemos visto con el licenciado Guillermo Hernández, les fue bastante bien. Eso es muy bueno. Sigan así, compañeros. El único consejo que yo les doy es que no se estén ateniendo a las notas que puedan tener, porque ya nos ha sucedido que de repente se confían mucho de sus notitas y de repente, pues ya saben, alguna metidita de pata siempre se presenta en el camino. Bueno, esa es una. Ahora bien, para aquellos que tienen un problema, también nos dieron instrucciones respecto a la consignación de sus datos, compañeros. Por esta única ocasión, vamos a darles esa situación que vamos a hacer pues bastante condescendientes y vamos a tener esas calidades de pasar desapercibido. Por esta ocasión, advierto esta situación. Pero para la próxima, por favor, si a ustedes les piden el apellido y el nombre, por favor, así lo ponen porque para la próxima sí les va a aparecer en SP. Entonces, siempre los cuidados, ¿oyeron? Ya se dieron cuenta que se les dio el tiempo, se les dio un poquito más de tiempo del que era, una hora y se les dio un poquito más de una hora y fracción. Nosotros siempre hemos sido así con el licenciado Guillermo Hernández, por supuesto con la autorización del doctor José Francisco de Matavela, pero no se confíen, ¿sí? Entonces, esas serán las indicaciones, compañeros, para los que las felicitaciones, por supuesto, retirarle flores porque lo merecen. Las observaciones también, por supuesto, que siempre no está de más mencionárselos. Efectivamente, también la información para los compañeros que no realizaron su evaluación de primera evaluación, se van a someter a evaluación extemporánea, la van a hacer la próxima semana, el día martes a las 20 horas, a las 8 de la noche, pues porque de repente por ahí uno anda perdido, que cablas a las 20 horas, ¿verdad? Entonces a esa hora, ¿vieron? Entonces, chicos, vamos a ver si de repente no veo por aquí el licenciado. Vamos a ver, yo creo que todavía no está. Entonces, esas serían las observaciones, las felicitaciones, por supuesto, de entradita, y hacerles esa recomendación, chicos. Lean, 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 lean. Yo sé que es un poquito, a veces tedioso un poquito lo que es esa parte doctrinaria, sin embargo, es muy necesario, ¿verdad? Ya créanme que posteriormente ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es tener ese acercamiento con la lectura. Créanme que ahorita dirán ustedes, ay, qué aburrido, qué sé yo, pero sí la carrera, esta carrera es de que aquella persona que no lee cada vez es menos abogado, definitivamente. Y si a ustedes les interesa, les llama mucho la atención esta parte o esta ciencia del derecho penal, pues créanme que tienen que leer mucho, mucho y de forma constante, ¿verdad? Entonces, no sé, chicos, si alguno de los que están presentes por acá tendrá alguna dudita, alguna acotación, no sé, alguna pregunta, pues efectivamente pueden hacerlo por ahí. Yo creo que tenemos por ahí el licenciado Guillermo Hernández, licenciado, que tal, muy buenas noches. Ya les comentamos a los chicos ahí. Felicitarlos a usted porque
Siempre nos sucede con esta sección, no sé ni por qué, que tienen mejor nota que la anterior y tienen mejor nota que la jornada vespertina. Con eso le digo todo. Les comentaba ellos que tienen una media entre 24 y 26 y en esta sección sí tenemos un par de 30. O sea, sí le pusieron bastante amor al curso, ¿verdad? Entonces, de eso es muy bueno, ¿verdad? Yo creo que eso es muchas veces también gracias a la forma que usted también les traslada ese conocimiento, mi estimado licenciado. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Y lo que van aprendiendo con el mero maestro, que siempre somos alumnos principalmente. Entonces, no sé si estará por ahí el licenciado Guillermo Hernández, que les quisiera trasladar algunas flores o algún cumplido a los patojos, que qué cabrones usted, se echaron buenos exámenes acá. Bueno, en lo que se nos presenta por ahí el licenciado, pues sí, muchachos, entonces sí, pónganse, así como van ahorita, pónganse las pilas, ¿oyeron? Y créanme que no se van a decepcionar del curso, ya cuando nos toque a nosotros estar apoyándoles con la parte del derecho penal sustantivo, ¿verdad? Ya el segundo curso, derecho penal 2. Entonces, créanme que ahorita se va viendo efectivamente esa partecita, por supuesto, ¿verdad? De que tienen la capacidad para esto. Entonces, ahí sí que hay que echarle muchas ganas, patojos. A ver, ya tenemos creo que el licenciado ahí en línea. Yo creo que ya, doctor. Buenas noches, compañeros, compañeros. Creo que ya estoy adentro usted. Ya estamos, hoy sí ya. Que a mí se me cuesta la tecnología, pero usted es el máster ahí, doctor, ahí. Pero no sé si está el doctor de Mata por ahí todavía, ¿no? Todavía no. Por eso les decía yo Ah, que me no. sorprende. Ajá, Fíjese que a los compañeros de la sección de la segunda hora en la nocturna, como dijo el Buki, siempre nos pasa lo mismo. Yo los sí, felicito, compañeros. Las notas de ustedes son las mejores de las tres secciones. No sé por qué, en realidad. Superan las medias de ustedes, las anteriores. es correcto. Eso es lo que les decía, que por lo menos aquí en esta sección tienen de 24 y 26 es la media, tenemos 28 y sí tenemos varios 30 acá. De hecho, aquí me cuenta el sistema que hay casi como 40 o 50 30, o sea que sí le pusieron bastante amor al curso. Sí. Que como me dijo también el compañero Alejandro, el licenciado que distribuye los libros, en la sección esta fue donde más obtuvieron el libro del doctor de Matavela. Supongo que eso refleja porque la doctrina es muy importante, porque fíjese, usted lo sabe, doctor, y también los compañeros, el primer examen parcial son 9 artículos, el segundo parcial sí son, casi superamos hasta el 47 o del 122, un poquito más, porque ya vemos lo que es teoría del delito. Y eso, teoría del delito es lo más hermoso, lo que nos encanta a nosotros en realidad, conocer el delito, la estructura, los elementos, ¿verdad, doctor? La acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, punibilidad, como elementos positivos y posteriormente los elementos negativos que destruyen la vida del delito. O sea, hay una acción por falta de acción, pero eso ya es tema de allá. Aquí estamos al doctor de Mata ya. Compañero, entonces solo voy a concluir el martes de la otra semana a las 8 de la noche es el examen extemporáneo. En estos días nos envían las notas firmadas por alguna constancia médica o constancia laboral y con mucho gusto el doctor de Mata les autoriza el examen y los vemos el martes. Doctor de Mata, le di las instrucciones a los alumnos aquí y también en esta sección ya va incluida la extradición en la agenda. Con permiso, doctor, es tiempo suyo. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de clase programada para el día de hoy. Teníamos 2 puntos de superlativa importancia que de alguna manera hice introducción en la última sesión antes del primer examen parcial, pero pues les comenté que lo íbamos a tratar de manera más tranquila y más despacio después del examen. Estos se refieren al ámbito de validez temporal de la ley penal
y al ámbito de validez espacial de la ley penal. Me interesa pues platicar detenidamente en esta sesión de clase de estos dos temas, por cuanto que con estos dos temas estamos cerrando la segunda parte de nuestro programa. Regularmente pues acostumbro a ir explicando cómo vamos con el programa, pues para que ustedes estén claramente orientados de qué se trata, por ejemplo, el Derecho Penal 1. Y les dije, pues desde el principio, pues sin embargo, pues en una primera o segunda clase, pues ustedes no están muy familiarizados y probablemente el mensaje no lo tomaron tan claro. Pero la verdad es que el programa de Derecho Penal 1 tiene 4 partes, 4 grandes apartados. Una primera parte que ya vimos, que se relaciona con la ciencia del derecho penal como una ciencia con validez universal y permanente, donde estudiamos pues lo relativo a la definición, a las características, a la evolución histórica del derecho penal, a las escuelas, a la criminología, etcétera, etcétera. Esa es una primera gran parte. Luego, pues entramos a la segunda parte, que es la que estamos terminando, o vamos a terminar el día de hoy. Esta segunda parte se refiere a la teoría general de la ley penal. Y específicamente, pues aquí tratamos la ley penal del Estado de Guatemala, que es nuestro país, y que se refiere específicamente, pues, al Código Penal, a las leyes penales especiales, a los convenios internacionales suscritos por Guatemala, y a los decretos leyes. Y estamos, finalizando esta segunda parte, que se refiere, pues, a la ley penal. El próximo día, si Dios nos lo permite, el día jueves, principiamos la tercera parte del programa. Una parte que es fundamentalmente importante porque se refiere a todo lo que es la teoría del delito. Vamos a examinar la construcción técnica del delito y lo vamos a hacer muy despacio para que ustedes pues vayan comprendiendo y entendiendo bien de qué se trata todo lo que es la teoría del delito y cómo se construye pues lo que se denomina pues la institución del delito. Y luego de esto pues vamos a la última parte. La última parte se refiere a la teoría general de las penas y las medidas de seguridad. Y con eso estaríamos finalizando nuestro programa. Es decir, que en la sesión de hoy estamos exactamente a la mitad del programa. Muy bien, esto pues para que ustedes estén claramente compenetrados y puedan guiar su estudio, ¿no? Estar ustedes orientados de la mejor manera en su estudio particular. El día de hoy, de acuerdo a la agenda, pues tenemos los 2 últimos puntos, a los cuales hice referencia de manera rápida en la última sesión, con el compromiso y con la promesa de que lo íbamos a tratar hoy más despacio, porque son temas muy importantes no solo en la doctrina, sino también en la práctica para la resolución de casos. Muy bien. El primero se refiere a lo que se llama ámbito de validez temporal de la ley penal. Y este tema, pues regularmente me gusta exponerlo junto con el otro, porque aunque los nombres se parecen, son temas radicalmente diferentes. Este se refiere al ámbito de validez temporal de la ley penal. El otro se llama ámbito de validez espacial de la ley penal. Uno, que es el que vamos a tratar primero, se refiere a la ley penal en el tiempo, y el que vamos a tratar de segundo en esta sesión se refiere a la ley penal en el espacio. Son temas diferentes, pero pues los nominativos cuando uno los ve pues en el libro o en los programas pues pareciera que fueran lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿A qué se refiere el ámbito de validez temporal de la ley penal?
El ámbito de validez temporal de la ley penal se refiere a la ley penal en el tiempo. Significa o quiere decir que aquí estudiamos el tiempo de duración de la ley penal y los hechos o los casos a los que debe aplicarse bajo su influencia. En otras palabras, ¿a qué se refiere el ámbito o la eficacia temporal de validez de la ley penal? La eficacia temporal, la eficacia en el tiempo de la ley penal. La eficacia en el tiempo de la ley penal se refiere al periodo comprendido entre la vigencia de una ley penal hasta su abrogación o su derogación. Pero se refiere a los casos que han de estudiarse dentro del periodo en que está vigente una ley penal. A eso se refiere la eficacia temporal de la ley penal. Al tiempo que media entre el inicio de vigencia y la finalización por derogación o por abrogación de la ley penal. ¿Qué casos deben resolverse durante la vigencia de esa ley? En otras palabras, ¿es posible, esto es una pregunta para que ustedes comprendan el tema, ¿es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia? ¿Es posible aplicar la ley penal a casos que ocurren fuera de la época de su vigencia? Por ejemplo, hipotéticamente una ley penal entra en vigencia el 1 de enero de 2023 y termina porque se abroga o se deroga el 31 de diciembre de 2023, un año. La pregunta ¿es posible aplicar la ley penal a casos que ocurran fuera del periodo de vigencia? Es decir, a casos que ocurrieron en el año 22, que fue el año pasado, o a casos que van a ocurrir en el año 24, que va a ser el año entrante. Esa es la discusión, esa es la pregunta. Eso es lo que denominamos eficacia temporal de validez de una ley penal. Y fue lo que traté de explicar rápidamente en la sesión pasada. Y les decía, oiga, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la norma jerárquicamente más importante, ninguna ley en Guatemala puede aplicarse fuera del ámbito de su vigencia. En otras palabras, la ley no tiene efecto retroactivo. Es decir, la ley solo se aplica, las leyes en Guatemala se aplican a casos que ocurren dentro de la vigencia de esa ley. Si la ley está vigente de enero a diciembre, solo puede aplicarse a los casos que ocurran de enero a diciembre. Esa es la regla general. La ley penal no puede aplicarse, la ley, no hablo de la penal, no puede aplicarse para atrás a casos que ocurran o que ocurrieron el año pasado, cuando la ley entró en vigencia en enero. Pero de acuerdo al principio constitucional, les explicaba la vez anterior, dice el artículo 15 constitucional, la ley no tiene efecto retroactivo. Ninguna ley tiene efecto retroactivo. Es decir, todas las leyes se aplican para adelante, desde el momento en que nacen a los casos que se den de ahí para adelante. Salvo materia penal y siempre que favorezca al rey.
Salvo que sea materia penal y favorezca al reo, sí pueden aplicarse para atrás. Y eso se llama retroactividad. Y salvo que sea materia penal y favorezca al reo, también pueden aplicarse para adelante. Y eso se llama ultraactividad. Y la garantía constitucional base para poder aplicar esto, estamos diciendo, lo mantiene el artículo 15 constitucional que dice, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. O sea, si es materia penal y si favorece al reo, puede aplicarse para atrás o para adelante. Pero si no es materia penal, no puede aplicarse. Pero si es materia penal, sí puede, pero siempre que favorezca al reo. Porque si es materia penal, pero no favorece al reo, tampoco se puede aplicar. Ahora, esto se traslada, se desarrolla o se describe este principio constitucional en el artículo 2 del Código Penal. Ese artículo 2 del Código Penal se refiere a la retroactividad y a la ultraactividad. Y dice precisamente así, artículo 2, extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Eso es lo que dice el Código Penal en razón de la extractividad. Esa extractividad es la que contiene la retroactividad, que es aplicarla para atrás, o la ultraactividad, que es aplicarla para adelante. Es decir, ¿cómo lo explicamos? Tal vez más fácil un ejemplo, pues así de manera muy sencilla, hipotética. Les decía, ¿qué es la retroactividad? Demos el caso que un sujeto fue procesado por el delito de robo en el año 2018. Y en el año 2018 fue condenado, tal y como lo dice el Código Penal, a 10 años de cárcel por robo. Robo agravado, digamos. Eso fue en el 2018. Estamos ahorita en el 2023. Quiere decir que él ya lleva 18, 19, 20, ya lleva 4 años y medio, 5 cumpliendo. Le faltan 5 años. Pero ¿qué pasa si el Congreso de la República, que es el órgano técnicamente facultado para crear leyes, el día de hoy aprueba una ley que entra en vigencia hoy? Y esa ley dice que el robo ya no se castiga con 10 años, como estaba antes, sino a partir de hoy en adelante se castiga con 5 años. Si esa ley entra en vigencia hoy, es para aplicarla a todos los casos que sucedan de aquí, del día de hoy en adelante. La pregunta es, ¿se puede aplicar para atrás? Como es materia penal y como favorece al reo, sí se puede aplicar. Y eso es lo que se llama retroactividad de la ley penal. Ninguna ley es retroactiva de ejecución, pero si es materia penal y favorece al reo, sí puede. O sea, si esa ley entrara en vigencia el día de hoy, esa ley se aplica inmediatamente para atrás y este sujeto inmediatamente quedaría en libertad. ¿Por qué? Porque la ley dice que el robo se castiga con 5 años y él ya tiene más de 5 años, estará ahí, en 2018. Entonces, inmediatamente se le pone libre. Eso se llama retroactividad de la ley penal. O sea, aplicar la ley que entre en vigencia de hoy
para atrás. Ahora, ¿qué pasa con la ultraactividad? La ultraactividad es al revés. Es al revés. Un sujeto cometió el año pasado, 2022, el delito de robo, y se principió el proceso penal por robo. Y ahorita se va a dictar sentencia. Todavía no se ha dictado. La sentencia se dicta el mes entrante, en abril. Pero el año pasado que él cometió el delito y que todavía está vigente, pues la ley dice que el robo se castiga con 10 años de cárcel. Pero ¿qué pasa si el 1 de abril, o sea, el otro mes, entra en vigencia una nueva ley? Y esa ley dice que el robo ya no se castiga con 10 años, sino con 20 años de cárcel. 20 años. Y la sentencia se dicta a finales de abril. Cuando se dicte la sentencia a finales de abril, la ley vigente es la que dice 20 años. Pero la ley que estaba vigente cuando él cometió el delito el año pasado decía 10 años. ¿Cuál se aplica? Se aplica la que más favorece al reo. O sea, la que estaba vigente el año pasado. Entonces cualquiera podría decir, pero ¿cómo se va a aplicar esa si es una ley que ya no existe? Ya quedó abrogada, ya está derogada, ya está muerta, pues. Sí, eso se llama ultraactividad. Y se aplica así porque le favorece al reo. Entonces yo les decía a los muchachos en las otras secciones, para que ustedes no se les olviden, retroactividad es para atrás, retroceder. Ultraactividad es para adelante. Recuerden, se les decía yo de ultratumba. La ley ya está muerta, ya está enterrada, pues. Pero aún estando muerta y enterrada, todavía se va a aplicar. Por eso se llama ultraactividad, viene de ultratumba. Eso es para que no se les olvide. Ahora, tanto la retro como la ultra es posible aplicarla solamente si es materia penal y siempre y cuando favorezca al reo. Muy bien. Eso pues es en términos generales lo que traté de explicar rápidamente en la sesión anterior. Luego advertimos que hay un puntito ahí de un tipo de leyes penales que se denominan excepcionales o temporales. Esas leyes excepcionales o temporales son aquellas que en sí misma la ley fija su ámbito de validez temporal. Es decir, nace una ley y la misma ley dice que solo va a estar vigente 6 meses o que va a regir del 7 de marzo, que es hoy, para el 31 de diciembre. Estas leyes temporales o excepcionales regularmente son leyes que van a emitirse y van a regular periodos de emergencia, situaciones pues que se dan en un momento determinado. Y también están reguladas en el Código Penal. Y el Código Penal en su artículo 3 dice ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria, dice, se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, igual que las demás, a los hechos que ocurran bajo su vigencia, es decir, a los hechos que ocurran mientras esté vigente, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo. Coma, oigan esto, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Es decir, que si la ley anterior o posterior favorece al reo, no se va a aplicar la ley excepcional o temporaria. Se va a aplicar a todos los casos que estén vigentes. Por ejemplo, si la ley solo se creó para 6 meses, se va a aplicar para los casos que se den durante esos 6 meses, excepto que sea materia penal y que favorezca al reo.
Si es materia penal por acarreo, se aplica la retro y la ultra. Eso es lo que dice la ley excepcional o temporal. Muy bien. Y con esto prácticamente estamos finalizando el primer punto que teníamos en la agenda de hoy. Ámbito temporal de validez de la ley penal. La ley penal en el tiempo. Ahora vamos al segundo. Ámbito de validez espacial de la ley penal. O sea, ley penal en el espacio. ¿A qué se refiere la ley penal en el espacio? Se refiere al campo territorial de aplicación que puede tener esta ley penal en un país determinado. Es decir, ¿cómo se plantea el problema de la eficacia espacial de validez de la ley penal? Lo podemos plantear a través de una pregunta. ¿Se puede aplicar la ley penal a un territorio distinto del país al cual pertenece? Fíjense qué interesante. ¿Puede aplicarse la ley penal del Estado de Guatemala a casos que ocurran fuera del territorio de Guatemala? ¿Puede aplicarse la ley penal de Guatemala a casos que ocurren en México? ¿Puede aplicarse la ley penal de un país tanto en el espacio territorial del país al cual pertenece como al espacio territorial de un país extranjero? Esa es la gran pregunta. Hay principios para resolver esta pregunta. ¿Puede aplicarse la ley penal del Estado de Guatemala a casos que ocurran fuera de su territorio? La respuesta general es que no. De acuerdo al principio de territorialidad que lo contempla el artículo 4 del Código Penal, la ley penal del Estado, de un Estado cualquiera, en este caso del Estado de Guatemala, porque es nuestra ley penal, solo puede aplicarse o solo debe aplicarse para resolver casos que ocurran dentro del territorio de Guatemala, sus naves o aeronaves que están dentro de su jurisdicción. Ese es el principio general. Ese principio general se denomina principio de territorialidad de la ley penal. Y ese principio de territorialidad de la ley penal está basado en la soberanía de los estados. De acuerdo a la soberanía del Estado de Guatemala, la ley penal del Estado solo debe resolver casos que ocurran dentro del territorio de Guatemala, sus naves o aeronaves, no más. Y así lo dice el artículo 4, territorialidad de la ley penal, dice. Salvo lo establecido, dice, en tratados internacionales, este código, o sea, el Código Penal, se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República de Guatemala, en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Es decir, ese es el principio básico de territorialidad. Debe aplicarse a casos que ocurran dentro, de acuerdo a la soberanía de los estados. Ahora bien, ojo, ese es el principio general. Pero hay excepciones.
Y esa excepción al principio de territorialidad lo tiene el principio de extraterritorialidad de la ley penal. Extraterritorialmente, es decir, excepcionalmente, o sea, es una excepción. La ley penal del Estado de Guatemala sí puede aplicarse para resolver casos que se sucedan o se produzcan fuera del territorio de la República de Guatemala. Y eso lo fundamenta el artículo 5 del Código Penal. El artículo 5 se refiere a la extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará y enumera 6 casos. Lo van a leer ustedes en su código. 6 casos en los que se puede aplicar extraterritorialmente. Es decir, fuera del Estado, fuera del territorio del Estado de Guatemala. Y esta extraterritorialidad de la ley penal en la doctrina y obviamente la jurisprudencia se rige por principios. El principio de extraterritorialidad es una excepción al principio de territorialidad. Y este principio de extraterritorialidad, vamos a mencionar 2, por ejemplo. Se basa en el principio de la nacionalidad o de la personalidad. De acuerdo a este principio de nacionalidad o a la personalidad, que fue un principio que aparece por primera vez en la legislación italiana de la Edad Media, sostiene que la ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier lugar del extranjero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este principio de nacionalidad o de personalidad, la ley penal del Estado sigue al nacional al lugar donde estuviere. De modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito. Y su fundamento está basado en una suspicacia o en una desconfianza que se da en los países de que a un connacional no se le respeten sus garantías si se le juzga en el extranjero. Tal vez un poco difícil pues que me lo comprendan así, pero les voy a poner un ejemplo coloquial para que lo entiendan más rápido. Ya ustedes lo analizan despacio en su bibliografía. Les comentaba, por ejemplo, ahorita viene el feriado de Semana Santa. ¿Qué pasa si un paisano nuestro, un connacional, decide ir a pasar sus vacaciones de Semana Santa a México? Agarra su carro, su familia y se traslada a México, al DF. Y el Viernes Santo está en el Distrito Federal. Para no perder la costumbre, pues se come su pescado y para que no le haga mal se toma su par de tragos. Pero resulta que se le pasa la mano, ¿no? Y cuando se levanta del restaurante, toma su carro para irse al hotel y no respeta un semáforo en rojo. Se pasa un semáforo en rojo y atropella a un peatón mexicano. Y fue un duro golpe el que le da. Y sabiendo que iba en estado de ebriedad, no se para. Sigue de largo y pensando en que fue algo grave lo que hizo, va a su hotel, saca sus maletas y se viene de regreso a Guatemala. Muy bien, ¿qué pasó con el accidente? La verdad es que lamentablemente el peatón mexicano, cuando llega la autoridad o llega la asistencia médica ya no tiene signos vitales, ha fallecido.
Eso se llama homicidio culposo. Homicidio culposo. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el otro semestre. Muy bien. ¿Y quién fue? Llega la Procuraduría General de la Nación, que es el Ministerio Público acá, por ejemplo, el que tiene a su cargo la investigación, y en la averiguación entienden, miren, fue un carro color rojo, marca tal, con placas, matrícula tal de Guatemala. Entonces se hacen la investigación y se dan cuenta que ese carro marca Toyota, color rojo, matrícula tal, efectivamente pertenece a un guatemalteco, que efectivamente entró a territorio mexicano en tal fecha y que salió el sábado de gloria. Muy bien, hacen la investigación, la averiguación y ante una situación de esas, pues las autoridades guatemaltecas pues lo detienen aquí por el delito que cometió allá. Entonces, oigan esto, aquí es lo importante de los casos y ustedes tienen que analizar cada uno de ellos, pues la doctrina y la legislación. Puede ser que el gobierno del Estado de México le pida al gobierno del Estado de Guatemala que este sujeto guatemalteco sea entregado a las autoridades mexicanas para ser juzgado en México por un delito que cometió allá, homicidio culposo. Pero entonces le preguntan a usted como abogado penalista de la Cancillería y le dicen, mire, fíjese que tenemos este pedido, ¿qué hacemos? Usted puede decir, de acuerdo al principio de nacionalidad o de personalidad, que es lo que les acabo de decir, es posible que no entreguemos al guatemalteco, que lo deneguemos la extradición. Pero no quiere decir que el caso se quede impune. Lo podemos juzgar aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque tenemos desconfianza de que si se lo entregamos a los mexicanos no le guarden las garantías de defensa allá y lo condenen sin garantías de defensa. Entonces mejor de acuerdo al principio de nacionalidad o de personalidad, lo juzgamos acá. El gobierno o la Procuraduría General de la Nación de México se constituye acusador y demuestra con pruebas fehacientes que él es el responsable y aquí se le condena por homicidio culposo. ¿Qué fue lo que pasó? Se aplicó la ley penal de Guatemala, el Código Penal nuestro, a un caso ocurrido en el Distrito Federal de México. Eso es extraterritorialidad de la ley penal. Sí se puede aplicar extraterritorialmente, ahí tienen un caso. ¿Por qué? Porque el delito se cometió allá, pero se aplicó el Código Penal nuestro. Eso se llama extraterritorialidad y lo prevé el artículo 5 del Código Penal de Guatemala. Hay otros principios. La doctrina habla del principio real de protección o de defensa. Y dice que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra su comunidad o sus bienes jurídicos tan solo porque el hecho se produce en el extranjero. Les voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan más rápido. Hoy sale en el Excelsior de México una noticia que ayer se capturó a 3 sujetos en un lugar conocido como el Tepito en México. Y se les capturó y se les encontró pues 1,000,000 de quetzales, billetes falsos, listos para introducirlos a Guatemala. ¿Y quiénes son estos sujetos? Bueno, van a decir que es un fulano tal de origen mexicano, otro fulano de origen guatemalteco y otro salvadoreño, por ejemplo. Eso salió hoy. Entonces, el gobierno de la República de Guatemala, el Estado de Guatemala, dice, miren, estos que fueron detenidos allá,
Lo que estaban falsificando era moneda de Guatemala. Nos afecta a nosotros, porque la moneda que estos falsificaban era nuestra, para introducirla acá. Entonces le consultan a usted, miren, nos podemos constituir en acusadores. Usted, sabiendo de esto, no solo nos podemos constituir, pidamos la extradición de los 3 para juzgarlos aquí. Y pueden pedir la extradición de los 3. De los 3 sujetos que agarraron en México falsificando moneda falsa guatemalteca para traerlos acá. Entonces viene la pregunta, y así son las preguntas del segundo parcial que les vamos a hacer. Si usted fuera abogado de la Cancillería mexicana, ¿qué les recomendaría ante la petición de la extradición activa que pide Guatemala? Probablemente usted como abogado de la Cancillería mexicana les diría, miren, yo aconsejo que entreguemos al guatemalteco para que se vaya para allá y lo juzguen allá y entreguemos al salvadoreño, pero no al mexicano. El mexicano juzguémoslo acá. ¿Por qué? De acuerdo al principio de nacionalidad, a la personalidad que explicamos anteriormente. Y muy bien, así lo hace. Pero al guatemalteco, como no es mexicano, pues lo traen para acá y los juzgan acá. Y se les juzga por falsificación de moneda. Y se les encuentra culpable y se les condena acá por falsificación de moneda, por falsificar moneda guatemalteca allá. ¿Qué es lo que se pasó? Se está aplicando el Código Penal de Guatemala, otra vez, a un caso o a un hecho ocurrido fuera del territorio de Guatemala, porque eso se produjo en México. Es extraterritorialidad de la ley penal. Ahí tienen el otro caso. Y obviamente que al que no entregaron acá, pues lo juzgarán allá y allá se les condena. Y eso tiene pues también el principio de nacionalidad o personalidad. Bien, pues sí se puede entonces aplicar extraterritorialmente la ley penal de Guatemala a casos ocurridos fuera del territorio de Guatemala, en atención al artículo número 5 del Código Penal nuestro. Aunque la regla general es la territorialidad de la ley penal, de artículo 4. Y esto, pues obviamente nos lleva a hablar, tal y como lo hicimos ahorita, del último temita de la ley penal en el espacio, que es la extradición. ¿Qué es la extradición? La extradición es una institución por medio de la cual el gobierno de un estado entrega al gobierno de otro estado a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un delito para someterlo a la justicia de este. Ese es el proceso de extradición. Es una institución, pues, de entregar a un sujeto para que se juzgue en otro lado. Pero, pues, en la doctrina van a ver ustedes, hay varias clases de extradición. Por ejemplo, la doctrina habla de una extradición activa. Extradición activa es la que hace Guatemala cuando Guatemala pide a otro estado que le entregue a un sujeto para juzgarlo aquí. Pues se llama extradición activa. Él pide, Guatemala pide para que lo traigan acá y se juzgue acá. Pero hay una extradición que se llama pasiva, es al revés. Es cuando a Guatemala le piden a un sujeto para que el gobierno de Guatemala lo entregue y lo juzgue en otro lado. Eso es pasiva. Hay una extradición que se llama voluntaria. Y esa no se da entre los estados, sino que el sujeto que está fuera, pero que sabe que lo están buscando, sin que nadie lo pida, él se entrega voluntariamente para ser juzgado. Eso se llama extradición voluntaria. Y hay otra extradición que se llama espontánea. Y esa extradición espontánea entre los estados es cuando un estado, sin que se lo pida a otro estado, pero sabiendo que hay un sujeto que está dentro de su territorio, sin que se lo pidan, lo entrega. Eso se llama espontáneo. Hay otras que se llama extradición en tránsito. Obviamente que
En la actualidad esa ya no tiene razón de ser, pues. Antes, cuando hace unos 60, 70 años no existía pues la facilidad de la aviación, de los aviones como ahora, pues ¿cómo hacían para traer a un sujeto, por ejemplo, de Costa Rica para Guatemala, o de Panamá para Guatemala? Lo traían de país en país, por cordillera, le decían. Entonces se pedían extradiciones en tránsito, para que cada país, por lo que fuera a pasar, permitieran que lo pasaran por ahí. Obviamente con el desarrollo de la industria, pues, de aviación y todo esto, ya eso no se requiere. Pero hay diferentes clases, entonces, que ustedes van a leer la extradición. Y tal vez lo más importante es que hay tratados de extradición. Todos los países tienen tratados de extradición con diferentes países. Obviamente, y para que se pueda llevar a cabo una extradición entre un país y otro, tiene que haber un tratado de extradición, necesariamente. Si no hay tratado de extradición con un país, no se puede dar, a menos que se dé la extradición voluntaria o espontánea, pues. Pero regularmente tiene que haber un tratado de esos convenios internacionales, que son unas formas de ley penal, tal y como les expliqué cuando empezamos a dar este curso. Cuando el Estado de Guatemala suscribe un tratado y el Congreso de la República aprueba ese tratado se convierte en ley de carácter general y obligatoria para los ciudadanos de Guatemala. Y cuando son tratados de extradición, pues hay ciertos principios que esos tratados tienen. Por ejemplo, respecto del delincuente, del delito, del delincuente o de la pena. Digamos, ¿a qué se refieren, digamos, los principios respecto del delito? Digamos, los tratados de extradición que suscribe Guatemala, por ejemplo, dice que no se acepta la extradición por faltas. Faltas son las infracciones menos graves a la ley penal. Solo se aceptan extradición por delitos, por ejemplo. Pero hay otros que dicen, por ejemplo, y eso es la mayoría de tratados lo contienen, incluso que ha suscrito Guatemala, que no se puede dar la extradición por delitos políticos. La extradición solo cabe por delitos comunes, pero no por delitos políticos ni por delitos políticos comunes, conexos con comunes. Esos son, digamos, cada tratado habría que estudiarlo porque tiene sus principios. Eso es respecto del delito. Respecto del delincuente, por ejemplo, la mayoría de tratados dicen que solo se aceptan la extradición de los sujetos que han participado en el delito en calidad de autores, por ejemplo. Si el sujeto ha participado en el delito en calidad de cómplice, no se acepta la extradición, por ejemplo. Respecto de la pena también. Por ejemplo, regularmente los tratados de extradición dicen que si el delito por el cual se pide la extradición tiene considerada la pena de muerte, no se accede a la extradición. Son, digamos, ciertos principios que tienen. Cada tratado, pues, es diferente, ¿no? Y los países tienen diferentes tratados de extradición con principios diferentes respecto al delito, el delincuente, la pena, y ya, pues, ustedes en su derecho internacional privado, público, ya verán esto de manera más específica. Aquí solo estamos hablando generalidades desde el punto de vista, pues, de lo que es la ley penal. Muy bien, con esto, pues, estamos finalizando los dos temas que teníamos para hoy: ley penal en el tiempo, la retro y la ultra, y la ley penal en el espacio, territorialidad y extraterritorialidad de la ley penal.
Con esto estamos finalizando la segunda gran parte de nuestro programa. Y estamos ya listos para principiar la tercera parte, que se refiere a la construcción del delito, la institución del delito. Primero Dios, empezamos el próximo día jueves con esto. Y esa es la tercera parte. Estamos a la mitad del programa. Luego de terminada esta, ya solo nos queda lo relativo a las penas y medidas de seguridad, que es la cuarta parte y la última del programa. Muy bien, muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche, que estén bien, se cuidan. Muchas gracias, doctor. Igualmente Feliz noche. para usted. Chao. Feliz noche. Feliz noche.